En el último fin de semana, otra apasionante jornada de fútbol español ha tenido lugar y en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar la gran goleada del Fútbol Club Barcelona, el rendimiento sobresaliente de Real Madrid, la propuesta de que Atlético de Madrid puede llegar a mejorar y además de ello las grandes sorpresas que nos dejaron la jornada número 4 de la Liga. Una jornada realmente ilusionante de cara al talento y la validación del mismo a través de los puntajes y la clasificación, en el que algunas veces el talento no es suficiente, pero esta, diríamos, jornada realmente ha podido llegar a resaltar, ¿por qué no?, la búsqueda de que tal vez la ambición puede llegar a ser determinante durante la temporada. Durante este análisis, como siempre, nos enfocaríamos en poder llegar a hablar de los duelos más interesantes y relevantes de cara a su relevancia en el marcador y lo que representó a través de la aparición de varios futbolistas para poder llegar a definir qué pueden llegar a aspirar de cara a esta temporada en la Liga 25-26. Antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de resúmenes o formatos de cara al fútbol español y por supuesto los grandes referentes de Europa les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a demostrarlo a través de un me gusta y compartirlo realmente representa mucho para este pequeño medio de comunicación, en el que con ello, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando lo mejor de la jornada número 4 de la primera división del fútbol español a través de los resultados y cómo han influido en la clasificación. Comenzaríamos destacando, por supuesto, el duelo que dio el debut de la jornada, el duelo entre Sevilla y Elche Club de Fútbol, duelo que culminó 2-2. Más adelante encontraríamos Getafe 2, Real Oviedo 0, Real Sociedad 1, Real Madrid 2, Athletic Club 0, Alavés 1, Atlético de Madrid 2, Villarreal 0, perdón, vamos a revisar, lo estábamos confirmando que no estuviera mal en el guión. Más adelante también encontraríamos Celta 1, Girona 1, Levante Unión Deportiva 2, Real Betis Balompié 2, Club Atlético Osasuna 2, Rayo Vallecano 0. Además de ello, más adelante, una goleada importante para Fútbol Club Barcelona que culmina con un 6-0, su debut en el Johan Cruyff ante un Valencia por ahora cargado de dudas a través de lo creativo. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente la zona baja de la clasificación, en la que encontramos equipos como Girona, Mallorca y Levante Unión Deportiva. Hay que destacar que el equipo catalán en este caso, Girona, no ha podido llegar a sumar su primer punto de cara a la temporada. Veremos si ello le brinda de una, diríamos, campaña un poco más ilusionante. Además de ello, también interesante ver que equipos como Atlético de Madrid suman de a 5 puntos en comparación a lo que puede llegar a ser la pelea por el título. Veremos si le puede llegar a alcanzar, por ejemplo, para alcanzar a sus dos grandes rivales, pero por ahora también destacaríamos el papel de equipos como Elche, que a pesar de las jornadas ya ha podido llegar a sumar bastante con 6 puntazos y octavo en la clasificación. Más adelante, si estamos hablando de la pelea por el descenso, también el papel de equipos como Deportivo Alavés, por supuesto de Real Club Deportivo Español, el buen inicio de los potenciales candidatos a Europa como Athletic Club y Villarreal, y además de ello de Getafe de la mano de José Bordalás, haciendo milagros de nuevo. Por ahora son terceros en la clasificación, pero si hablamos de milagros, por ahora lo interesante sería ver cómo esta goleada puede llegar a inclinar a que la pelea por el título pueda llegar a ser interesante también en las diferencias de gol, ya que por ahora, aunque Fútbol Club Barcelona es segundo con 10 puntos, cuenta con mejor porcentaje goleador debido a este último gran margen, aunque por otra jornada más, Real Madrid con 12 puntos y puntaje ideal por ahora es líder de la clasificación del fútbol español. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente de forma individual cada uno de estos grandes duelos para poder llegar a describirles mejor. Comenzaríamos destacando con un auténtico partidazo que definía no solo la propuesta de que de la mano de José Bordalás siempre hay milagros por destacar y que por ahora para Real Oviedo el inicio de la campaña demuestra no solo que el equipo necesitaba algo más de confianza en ataque, sino que ello tal vez puede llegar a ser vital para entender la pelea por el descenso. A través de Elche, por ejemplo, podemos llegar a destacar a futbolistas como Rafa Mir o por ejemplo también la propuesta de equipos como Levante Unión Deportiva, que en esta jornada también han podido llegar a pesar de
no sumar de a tres, demostrar buenas convicciones de cara a futbolistas en la línea de ataque, ya sean los Zeta y Young, recordemos, exfutbolista de Villarreal, ahora con ciertos márgenes de cesión, algo, diríamos, con algunas cifras importantes, y además de ello Iván Romero demuestran que pueden llegar a ser muy útiles de cara a largo plazo, pero ahora mismo Real Oviedo no cuenta con tantas características de cara a ello, y además de ello se enfrentaba en un duelo directo ante un rival claro de cara a potencialmente la clasificación de la zona baja, Getafe, y con ello el equipo, a pesar de que por ejemplo también ha sufrido algunas bajas como la de Uche, el regreso de Borja Mayoral, que está teniendo un muy buen nivel en lo físico, esperemos que lo pueda llegar a mantener. Con ello se espera que el dosificarle permita que el equipo azulón tenga algo más de confianza. También ha podido llegar a a brindar y demostrar que en un partido como este, tan cerrado, con tan pocas posibilidades, con remates diríamos no tan abruptos y cargados de diríamos pocos márgenes para poder llegar a realmente decir que fue un partido altamente entretenido. Lo entretenido fue poder llegar a ver las opciones de este Getafe para seguir obteniendo buenos réditos, y en ello el balón parado fue vital, y específicamente básicamente el pincel que tiene por pierna Luis Milla, que a través de dos acciones de balón parado justificaron dos asistencias, y además de ello dos goles que se certificaron, por ejemplo, que Getafe contaba con mayor interacción de cara al bloque defensivo, una muy buena participación, y la característica de que por ahora también, a pesar de que para este partido no marcó, Adrián Liso también tuvo buenas aportaciones a la hora de prolongar las jugadas por las bandas, especialmente hacer que la jugada pudiera llegar a ser, ¿por qué no?, más interesante de cara a puerta. Ello también, por ejemplo, determinó la buena acción de Mario Martín, de uno haciendo la prolongación de la jugada y el otro entrando al espacio, y de ahí un cabezazo representó una muy buena jugada para también un gol de Mario Martín, una muy buena acción, y con ello por ahora esto justifica no solo que Getafe pueda llegar a seguir sumando importantes puntos, sino también un colchón relevante de cara al futuro. Con ello, importante victoria para Getafe, veremos si este Real Oviedo puede llegar a levantar un poco más, y la característica de que por ahora tal vez la pelea por el descenso no tenga tantas chances positivas para el equipo, pero veremos, todavía falta bastante. Con ello, si estamos hablando de ilusiones y determinación, pasaríamos a hablar de un gran partido, como lo fue el duelo entre la Real Sociedad y Real Madrid. Diríamos que grande a través de lo que podría llegar a ser el valor de los nombres, ya que en general lastimosamente vimos algo más de transiciones en el margen de lo arbitral que determinaron el partido en ciertas zonas, que por ejemplo Real Madrid no pudiera llegar a tener un factor más incursivo debido a la expulsión de futbolistas como Dinhausen, y además de ello también el papel de esta Real Sociedad que, aunque tiene buenos brotes, buenas características de cara a, por ejemplo, la aportación en el centro del campo que tiene al día de hoy, veremos cómo ello se puede llegar a afianzar en una temporada tan larga en los que los partidos con convicción ofensiva no son suficientes, pero que también tienen que demostrarla a través de el factor del margen de la estadística, de poder llegar a tener básicamente en momentos en los que puedes finalizar, culminar las jugadas de la forma más concreta posible, porque en ello, en esta Real Sociedad, vimos un equipo que tuvo buenas chances, pero lastimosamente las dejó desperdiciar, y lastimosamente estamos hablando de enfrentar a Real Madrid, y ello pues, a pesar de las expulsiones o en general, siempre son partidos muy difíciles en los que vas a tener poco con lo que trabajar. Por ello el equipo de Sergio Francisco nos deja la característica de que, bueno, la línea defensiva se entiende que hay algunas zonas en las que todavía dudamos, como Caleta Char, o el papel de Sergio Gómez, que todavía no ha tenido un inicio tan positivo como esperábamos de cara al lateral. Aún así, bueno, la verdad es que es, diríamos, no tan negativo la demostración en el bloque defensivo, y diríamos que en general la propuesta se mantiene por parte de la Real en que puedan llegar a desarrollar un equipo más coherente en la creación de jugadas con los Carlos Soler, y además de ello la llegada a tener, diríamos, con esta finalización de los parones internacionales, un buen nivel de Jonan Aramburu, demuestra que esta banda izquierda, derecha, puede llegar a ser más interesante de cara al futuro, la creación y prolongación de jugadas rápidas, algo que en lo que diríamos destaca mejor esta Real Sociedad. Además de ello, pues las constantes dudas, los Take Kubo, si pueden llegar a ser una figura determinante para una temporada, los Zakarian, que bueno, esperarle diríamos que no es una buena opción, puede llegar a ser una figura interesante para aportar, pero
Lastimosamente, como mencionábamos, no es del tipo que podamos llegar a esperarle. También el factor de que si ahora mismo Uskarsson no está debido a, por ejemplo, el margen de la lesión por ejemplo, pues que no se encuentre disponible, de nuevo tener que exigirle tanto a Mikel Oyarzabal, que es un gran futbolista, lo demuestra la acción de gol. Demuestra por qué puede llegar a ser una temporada tan larga para la Real, porque hay pocos márgenes, buenas ideas, pero la idea de que no hay tanto con la que poder llegar a explotarlas. Con ello la ilusión del centro del campo con los Yángel Herrera, los Soler, puede llegar a ser muy interesante, pero también veremos ello que puede llegar a implicar para el futuro de la Real Sociedad, con un estilo de juego que realmente haga que el equipo se mantenga de forma más fiable de cara a puerta, porque a pesar de que hace muy poco contaba con los Mikel Merino y los Martín Zubimendi, ello no dejaba de demostrar que el equipo tenía falencias ofensivas. Por ello, aunque tenga centrocampistas de alta calidad, debe llegar a encontrar una forma de maximizar los problemas que ya hemos visto del pasado, la línea de gol. Por parte de Real Madrid, bueno, la propuesta se mantiene clara. Comenzaríamos destacando la acción arbitral que determinó el partido de forma clara, de una forma importante, era lo que tratábamos de decir antes de hablar del partido de Real Madrid. Realmente a través de la decisión de lo que tomó en perspectiva el árbitro, en este caso hablando de, perdón, lo tenemos en el guión, de Jesús Gil Manzano, diríamos que se entiende en la perspectiva del árbitro que podría llegar a ser una jugada administrativa de roja, porque llegaba desde atrás, y el margen también demostraba que podría llegar a ser una acción de último hombre, pero a través del VAR sorprende que no se pudiera llegar a corregir mejor la acción, porque la verdad es que en comparación a la vista del árbitro se entiende que pudiera llegar a elegir la roja, pero en perspectiva del VAR se demostraba que el futbolista estaba bastante lejos, que la jugada tendría que prolongarse bastante para poder llegar a ser una jugada de último hombre, y además de ello que Eder Militao estaba bastante cerca de cara a la línea de Dinghausen. Con ello no era una jugada final, sino que si, por ejemplo, Dinghausen perdía la marca, todavía tendría que enfrentarse a Eder Militao, y todavía habían más de, diríamos, 42 metros probablemente de cara a la portería que defendía Thibaut Courtois. Por ello no se entiende tal vez que el VAR no haya interferido mejor de cara a la decisión y pudiera llegar a tomar un margen más interesante a la hora de equilibrar o mantener equilibrado el partido. Aún así, bueno, diríamos que son decisiones que nosotros no controlamos. Creemos que realmente de una forma más mejor, de una decisión mejor tomada, debió haberse mantenido como una simple amarilla. No se tomó así. Aún así, Real Madrid en general, durante la perspectiva del partido, lo más interesante fue el poder llegar a confiar en varias zonas del campo en futbolistas de la rotación, ya sea por ejemplo los Dani Carvajal, que por ahora es futbolista de la rotación, ya que está empezando a volver a entrar al margen competitivo, por parte de los Brahim Díaz y de los Auriel Tchouaméni, que en general tuvieron un buen partido. Más Tchouaméni, hay que decir que en el margen de la expulsión tuvo que volver al bloque defensivo, lo hizo bastante bien, y ya cuando pudieron llegar a haber cambios, con la llegada de Asensio, volvió al centro del campo y pudo llegar a tener buenos momentos. Con ello, bueno, se espera que con la todavía ausencia de Bellingham, futbolistas también interesantes como los Ceballos, los Brahim Díaz y los Güler puedan llegar a también a aportar en este Real Madrid algo de talento para la línea de ataque. Con ello, en general, también este buen nivel de Kylian Mbappé se entiende por la confianza que está teniendo de sus compañeros, de no solo constantemente buscarle, sino también de brindarle de aproximaciones en las que él pueda llegar a ser intuitivo con las jugadas, y es ahí donde se entiende el partido, en donde él pudo llegar a constantemente ganar los duelos ante el bloque defensivo y poder llegar a maximizar las zonas en donde recorría el balón, y hacía que no solo recorrer el balón era tomarlo él y impactar a puerta, sino con desmarques y movilidad hizo que este Real Madrid fuera muy rápido, y en dos diferentes acciones poder llegar a aportar dos grandes goles, uno a través de una asistencia para Arda Güler y otro para una gran definición de gol, muy intuitivo de cara a su aproximación de cara a puerta, también interesante para tratar de mantener al mejor francés posible para, ¿por qué no?, seguir peleando por las tandas de los máximos goleadores, que al día de hoy es realmente importante por equipos como Fútbol Club Barcelona, que mantienen buenas goleadas y bastante redituables de cara a la clasificación. Con ello, bueno, importante victoria para Real Madrid, la idea de que puede llegar a justificar un futuro interesante y la perspectiva de que el estilo de juego está empezando a ser útil. Con ello, bueno, buen trabajo para los de Xavi y la perspectiva de que tal vez puedan llegar a seguir mejorando a través de su participación de Europa
en la semana. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente del duelo entre Athletic Club y Deportivo Alavés. Lo más sorpresivo de este partido es que de nuevo vimos un Athletic Club que tiene estos inconvenientes de cara al inicio de la campaña para poder llegar a procesar un mejor estilo de juego, y además de ello demostraba que tal vez si tuviéramos que definir este tipo de partido sería del tipo de si tuviera que jugarse 10 veces, probablemente 8 o 7 veces ganaría Athletic Club, y ello también mantiene mayor mérito para Deportivo Alavés, que a través de los cambios y las transiciones finales para el segundo tiempo pudo llegar a volver a tener mejores aires, y en ello también un gran rédito para Eduardo Cundet, que no solo a través de los Alex Rivera, sino también de los cambios que pudieron llegar a entrar bastante bien, como los de Denis Suárez. Veremos cómo la temporada le puede llegar a tratar, porque es un buen futbolista, pero el margen de la inconsistencia también es muy alto de cara a su figura. O los Tony Martínez, que también de cara a la idea de poder llegar a pelear la titularidad con Mariano, pueden llegar a demostrar que con la rotativa pueden llegar a ser útiles en partidos como estos. Se entiende que la jugada es a través de una acción forzada que representó el autogol, pero aún así sigue siendo una muy buena opción a la hora de básicamente pelear hasta el final y poder llegar a tener que mantener impulso en los segundos en los segundos momentos del partido a través del segundo tiempo. Era lo que tratábamos de mencionar. Con ello, realmente una, diríamos, victoria de virtud a la hora de apostar por más, y por parte de Athletic Club la perspectiva de que todos estos bajones de cara al parón internacional, como lo fue no contar con Nico Williams, parecen puede llegar a ser muy problemáticos de cara a la temporada en general, porque es una plantilla que ha demostrado que todavía es corta. Ha por ahora mantenido un fichaje interesante como lo es Laporte, pero veremos cómo se puede llegar a suplir las necesidades del equipo vasco de cara a su participación europea, y para la siguiente semana un duelo de alto nivel en la liga. Por ello, bueno, veremos si su nivel puede llegar a seguir manteniéndose como uno de los mejores de la división, o tarde o temprano tendrá que sucumbir ante la adversidad de apostar por demasiado y ver cómo ello tal vez puede llegar a ser perjudicial al presente. Con ello pasaríamos rápidamente a también destacar el duelo entre Atlético de Madrid y Villarreal, un duelo que en general se fomentó a través de un inicio realmente interesante para Atlético de Madrid, a través de una propuesta muy agresiva. Ello le representó que a través de una mala salida de balón y un error por parte de Sergi Cardona se pudiera llegar a justificar el buen adelantamiento del equipo a la hora de hacer que los errores se volvieran clave, y de ello una buena transición de Julián Álvarez para poder llegar a conectar con Pablo Barrios y el primer gol. Lo interesante de ello fue que de nuevo vimos a un Atlético de Madrid que retrocedía en el campo y que dejaba la perspectiva de retener el primer gol, y con ello sería suficiente. Y de nuevo la duda de que, a pesar de que estaban teniendo un muy buen partido con los Nico González que hacían su debut, con los Coque que llegaban para la sustitución de Johnny Cardoso, y el margen de también futbolistas como Ruggeri y Marcos Llorente que estaban haciendo correr al equipo, se presentaba la duda de si tarde o temprano, si Villarreal apostaba por más, podrían llegar a lograr el empate, y con ello la justificación de que este Villarreal realmente se sorprendió a la característica que impuso este Atlético de Madrid, y por supuesto Diego Pablo Simeone, pero también la faceta de que vimos un Atlético de Madrid, diríamos, un poco más eficiente a la hora de las transiciones, no solo como mencionábamos con los Ruggeri y los Llorente, sino también con un papel muy clave por parte de los Pablo Barrios y Nicolás González. Realmente un muy buen partido detrás a la hora de el juego sin pelota por parte del argentino, de las presiones, de poder llegar a retener las jugadas básicamente a la hora de que la defensa tuviera que siempre mantenerse expandida para poder llegar a él siempre inclinarse por la banda, algo muy útil ya que facilitó las transiciones, y ello hizo que este Atlético de Madrid pudiera llegar a tener este partido que básicamente pudiera llegar a quitarse esta maleta tan pesada que ha sido o es el inicio de esta temporada. Sí, están algo lejos de la pelea por el título, pero es de estos partidos que el mismo Coque lo decía, ni estábamos tan mal, ni ahora estamos tan bien, pero es la demostración de que el equipo puede llegar a tener buenas virtudes, y con el regreso de futbolistas como Alex Baena pueden llegar a ambicionar por algo más, diríamos, consistente. Aún así, bueno, digamos que la propuesta se mantendrá tendremos que verlo, porque por ahora este inicio de Atlético de Madrid demuestra que tiene grandes cualidades, pero que tiene que demostrarlas en el campo y que tiene que ser más consistente al lograr demostrarlas.
Aún así, buen partido, buena característica por parte de varios futbolistas. Se entiende que hubieron varias rotaciones o momentos de dosificación por lo que será la UEFA Champions League, como el papel de Julián Álvarez, y veremos que pueda llegar a representar también para la participación del equipo colchonero de cara a la UEFA Champions League. Con ello, en general, buena temporada de cara a los protagonistas, pero veremos si lo pueden llegar a demostrar en el campo. Y para Atlético de Madrid, por lo menos este partido para tratar de, ¿por qué no?, sacudirse estas malas sensaciones y tratar de apostar por un futuro más interesante de cara a la zona de arriba. Con ello pasaríamos rápidamente a destacar uno de los grandes partidos de la jornada, que fue el duelo entre Valencia y Fútbol Club Barcelona. En este caso el duelo culminó con un Fútbol Club Barcelona 6, Valencia 0. Un partido realmente interesante bajo la perspectiva de que el mejor resumen, diríamos, es que a Fútbol Club Barcelona, diríamos, se le pudo llegar a pegar algo de la suerte de la división femenina, el Barça femení, que en menos de 24 horas había cometido una goleada por 4-0, lo cual diríamos que demuestra que el Johan Cruyff trae buena suerte para la institución blaugrana. Recordemos que el equipo blaugrana tuvo que jugar en este estadio debido a las limitaciones de lo que fue no llegar a tiempo para el Spotify Camp Nou, y además de ello que había un estadio... había una aglomeración de cara a Montjuic. El estadio no estaba disponible por un concierto pendiente. Con ello se espera que para el futuro, ya que es importante, lo destacaríamos, si para la próxima semana, que promete que sí será, el Spotify Camp Nou no está disponible, se dispondrá por el Estadio Municipal Luis Companys o básicamente el Montjuic, para poder llegar a definir sus próximos partidos. Para poder llegar a esperar el Camp Nou. Para lo que fue el partido, básicamente fue un primer tiempo en el que Fútbol Club Barcelona demostró la mayor protagonismo o la mayor acción de protagonismo de cara a las transiciones. De ello también se entendía que habían muchas rotaciones debido a lo que fue el parón de selecciones, en los que Hansi Flick también fue muy fuerte de cara a sus declaraciones, que por ejemplo Lamine Yamal venía con molestias físicas y aún así jugó bastante para la selección española, que tuvo varios momentos de cara a dudas de lo físico y aún así se le siguió, diríamos... forzando. Con ello no llegó para el partido, pero sí hubieron debuts interesantes como el de Ronnie Bargit, en este caso con una muy buena participación por las bandas, siendo muy incursivo a la hora de centralizarse y tomar confianza para ejecutar remates. Muy interesante también la labor de Marcus Rashford, que también con Fermín López tuvieron buenas fases de entenderse en el campo y con las transiciones con Pedri, lo cual también aportó para que la línea de fuego fuera algo más vertical, algo que realmente necesitaba el equipo para que no tuvieran que depender tanto de Ferran, y con ello el partido poco a poco empezó a abrirse y de ahí llegaría el primer gol. Y la característica de que ya para el segundo tiempo, con la incursión de los Rafinha, que tenían básicamente un margen más disciplinario de por qué no fueron titulares, porque había llegado tarde. Bueno, tenemos en cuenta de cara a información fiable que llegó tarde a la última convocatoria de entrenamiento, por ello no fue titular, pero aportó desde el banquillo y con ello 2 goles, muy importante también para la transición del equipo, que también afrontará participación europea. Con ello en general el protagonismo, aunque fue también de los Rafinha y los Lewandowski, diríamos que lo más interesante fue por parte de Fermín López, que demuestra no solo que puede llegar a ser una pieza clave para el proyecto, sino también que cuando no se tenga a los Gavi, a los Dani Olmo o hayan problemáticas de cara a la rotativa, puede llegar a seguir aportando como interior o para este partido como un futbolista más de centrocampista ofensivo. Algo muy interesante, básicamente el rol de 10 que conocíamos anteriormente. Con ello realmente un muy buen partido para el futbolista, ya que tuvo buenos espacios para recorrer y además de ello confianza para ejecutar remates, de ahí uno de sus goles, y la característica también de que por ahora ello nos dejó una línea defensiva que está empezando a agarrar confianza de cara a la línea adelantada, muy importante también porque es ahí donde este Fútbol Club Barcelona genera confianza desde atrás y hace que el equipo funcione. Básicamente la mayor característica de este Fútbol Club Barcelona es la sinergia contagiosa, diríamos, para determinarlo de alguna manera, una característica que hace que desde atrás todo brille y poco a poco haga que lo demás pueda llegar a funcionar y ser redituable. Con ello se entiende la goleada por parte de Valencia. Lastimosamente, aunque podríamos llegar a extendernos,
no lo daríamos para no hacer este resumen tan amplio. Diríamos que nos deja muchas dudas de cara a la capacidad técnica del equipo. Tiene futbolistas bastante convincentes de cara a puerta, como los Hugo Duro o los Danjuma, que trataron de generar problemas. Pero si, por ejemplo, no tienen un futbolista como la campaña anterior, como Manerrechea, la verdad es que es bastante difícil el poder llegar a tener algo más de capacidad a la hora de la resolución de las jugadas. Si no hay un futbolista más técnico que pueda llegar a aportar este último momento de calidad para poder llegar a tener la fase de finalización. Con ello se entiende que el equipo poco a poco perdió protagonismo, empezó a frustrarse en el campo y ya en la fase final empezó a perder balones en zonas que no se deben perder balones, y con ello Fútbol Club Barcelona empezó a básicamente ver la portería con una acción más digamos protagónica, y con ello pues se entiende la goleada, algo muy prometedor para Fútbol Club Barcelona, ya que, como mencionábamos, es relevante para la clasificación de cara a las diferencias de gol, ya que por ahora Real Madrid le supera con 2 puntos, pero en caso hipotético de un empate directo o el margen de la diferencia de gol, les puede llegar a rápidamente elevar. Por ello estos márgenes demuestran ser importantes. Ya la campaña anterior lo demostró, que acometer goleadas, pero goleadas sustentables, puede llegar a ser útil para la institución blaugrana, y el buen trabajo de Hansi Flick para este partido ante Valencia. Con ello culminaríamos este análisis rápidamente destacando al mejor 11 de la jornada número 4 de la Liga. En portería destacaríamos a Antonio Sivera, un muy buen trabajo para definir lo que fue la supervivencia de Alavés, y que al final, en un momento de gracia, determinó una importante victoria. En el bloque defensivo, Gerard Martín no tuvo un partido bastante fácil, pero tuvo buenas acciones para destacar y demostrar algo de relevancia de cara a su figura. No lo mencionamos por desmeritar, sino al contrario, el que pueda llegar a poco demostrar que es una figura importante para el equipo, con las constantes lesiones o ausencias, o básicamente el margen de lo que representa Alejandro Valde, que es un gran futbolista, pero que ahora mismo exigirle 38 partidos en una temporada parece bastante difícil. El que pueda llegar a aportar en un nivel sustentable será útil para los blaugrana. Además de ello, por parte de los blaugrana también destacaríamos a Pau Cubarsí. Más adelante en el bloque defensivo, a Eder Militao, también buena confianza de cara a su recuperación para Real Madrid. Además de ello, de Marcos Llorente, muy buena participación para lo que fue el papel de Atlético de Madrid ante Villarreal. Se entiende que, bueno, sigue siendo estos futbolistas que aportan porque son del tipo cholo hasta la espina, hasta la médula, de los tipos que pelean y son aguerridos hasta el final, y ello le representa una muy buena recompensa para ejecutar una asistencia en una fase clave del partido, donde necesitaban otro gol para afianzar el partido, y con ello asistencia para Nico González. Además de ello, también destacaríamos en el centro del campo a Luis Milla, Pablo Barrios y por supuesto Fermín López. Un muy buen trabajo por parte de los tres, clave para poder llegar a definir las victorias de sus equipos, y además de ello altamente talentosos y técnicos. Era imposible no destacarles. Gran trabajo por parte de Luis Milla. 2 acciones, 2 asistencias y gol. Además de ello, en la línea de ataque, Nicolás González, debut soñado para el argentino de la mano de Diego Pablo Simeone. No se le podía llegar a pedir más, y además de ello lo pudo llegar a validar con un gol muy importante para sus capacidades. Además de ello, acompañándole a Arda Güler, un poco reconvertido a la banda, pero realmente creíamos que valía la pena destacar su labor, porque para este Real Madrid puede llegar a ser muy útil para lo técnico. Y además de ello, como delantero centro, encontraríamos a Kylian Mbappé, también un muy buen trabajo, y acompañándole como entrenador de la jornada, Hansi Flick. Por último, destacaríamos al futbolista de la jornada número 4 de la Liga, y con ello el brazalete de capitán, que sería para Fermín López. Un gran trabajo, y que asimismo también demuestra ser la pieza protagónica de la fotografía de la jornada. En este caso le daríamos la goleada de Fútbol Club Barcelona, dirigida por Fermín López a través de Valencia. Un gran trabajo, bastante importante para, ¿por qué no?, aprovechar la buena suerte que da a la institución blaugrana jugar en el Johan Cruyff, y la idea de que puede llegar a ser importante para el futuro. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles quién creen ustedes que sea el mejor centrocampista al día de hoy para Fútbol Club Barcelona. Si por ejemplo Dani Olmo o tal vez Fermín López demuestra que para esta temporada puede llegar a ser un titular clave. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.